¿Por qué tantos presidentes africanos sienten temor e incluso odio hacia Ibrahim Traoré? ¿Qué amenaza representa, en realidad, este joven capitán para el poder en África? Traoré se atreve a desafiar públicamente lo que otros líderes solo se atreven a susurrar en círculos privados. Denuncia abiertamente la sumisión de muchos mandatarios africanos ante intereses extranjeros, y se niega de forma categórica a convertirse en una marioneta manipulada desde fuera. Su mensaje va mucho más allá de las fronteras de Burkina Faso. Es un llamado potente a la unidad, al despertar y al renacimiento africano, incomodando a quienes se benefician del sistema establecido desde hace décadas. Los poderosos no solo buscan aislar a Traoré o desacreditarlo en los medios internacionales. Hay quienes, en la sombra, incluso contemplan la posibilidad de eliminarlo físicamente para silenciar su influencia de una vez por todas. Temen con razón que su ejemplo prenda la mecha de una generación cansada de depender de otros y de la sumisión perpetua. Ignorar este debate sería permitir que los mismos intereses de siempre sigan robando impunemente el futuro africano, perpetuando la pobreza y la fuga de talentos. Traoré encarna una opción de cambio real, y por eso se ha convertido en el objetivo principal de quienes luchan por no perder el control sobre el destino africano. Pero, ¿cómo llegó Traoré a convertirse en el símbolo de esta rebeldía continental? Su ascenso es tan inesperado como peligroso para el statu quo que ha regido África durante generaciones. No fue un hombre que buscó el poder por ambición personal, sino que lo abrazó cuando su país lo necesitó desesperadamente. Así comienza la historia del capitán geólogo convertido en presidente revolucionario. Ibrahim Traoré nació en el año 1988, muy lejos de las cámaras y los focos políticos. Su primer territorio no fue un despacho presidencial, sino el mundo de las piedras, los minerales y la tierra. Se formó como geólogo, aprendiendo a ver el valor oculto bajo la superficie, una metáfora perfecta para su visión política. Buscar la riqueza y la dignidad enterrada bajo años de colonialismo y opresión. Sin embargo, la crisis profunda de Burkina Faso lo obligó a dejar el laboratorio y vestir el uniforme militar. La inestabilidad, el avance de la inseguridad y la corrupción crónica empujaron a Traoré a un destino que nunca había planeado. Como muchos jóvenes africanos, se vio forzado a elegir entre la resignación y la acción. En el año 2022, Traoré lideró un levantamiento militar que sorprendió al continente. No buscaba gloria personal ni riquezas, sino responder al grito de un pueblo cansado de la corrupción endémica y la injerencia extranjera. La población pedía dignidad, pedía ser dueña de su propio futuro, y Traoré emergió como su portavoz inesperado, capturando la atención de millones con su mensaje directo y su coraje. Pero el sueño de Traoré va mucho más allá de Burkina Faso. Desde el primer día ha defendido la libertad, la dignidad y la visión de una África capaz de decidir su propio camino, sin cadenas externas ni imposiciones foráneas. Su discurso electriza a un continente joven, ansioso por romper la dependencia y construir un futuro propio. Para millones de jóvenes africanos, Traoré es la prueba viviente de que un cambio real sí es posible. Ahora es mucho más que un nombre en los titulares. Es símbolo de rebeldía, esperanza, renacimiento y orgullo africano. Su ejemplo desafía la idea, muy extendida, de que el poder en África solo responde a intereses extranjeros. Olvidar figuras como Traoré sería aceptar la mentira de que África solo puede ser gobernada por aliados o peones de intereses externos. Recordarlo es fundamental para romper ese ciclo y reclamar la soberanía verdadera, algo que los movimientos panafricanistas han soñado desde hace más de un siglo. Pero, ¿por qué Traoré provoca temor en las élites y en los guardianes del viejo orden? Allí empieza el verdadero enfrentamiento, uno que tiene ecos en la historia de cada país africano. El ascenso de Traoré no solo desafió a los poderosos de su país, sino que encendió alarmas en las principales capitales extranjeras. ¿Qué hay detrás de la amenaza que representa su liderazgo? ¿Por qué un hombre joven, sin pasado político, puede generar tanto pánico entre los poderosos?
Cuando el cambio infunde miedo, ¿a quién protege realmente el poder en África? Muchas veces, la respuesta está en la historia. En numerosos países africanos, el sistema político nace de lealtades arraigadas a antiguas potencias coloniales, no del bienestar genuino de sus ciudadanos. Una élite, acostumbrada a privilegios heredados y a lujos garantizados, opta por servir intereses externos a cambio de estabilidad y protección para sí misma. Ejemplos sobran. En Costa de Marfil, en Senegal, en Camerún y en Gabón, la dependencia de Francia, del Reino Unido o de Estados Unidos ha marcado los caminos políticos durante décadas. El capitán Ibrahim Traoré rompe este patrón. Sin titubear, denuncia el servilismo de quienes gobiernan para otros, no para su pueblo. Para los viejos líderes títeres, su figura representa una amenaza existencial. Un joven que desafía toda la cadena de dependencia y habla por una generación hambrienta de dignidad y autodeterminación. Traoré no se limita a discursos. Ha tomado decisiones audaces y simbólicas. Expulsó fuerzas militares extranjeras de Burkina Faso. Fortaleció alianzas estratégicas con países vecinos como Malí y Níger, y comenzó a reducir el uso del francés en las instituciones principales, promoviendo las lenguas nacionales. Cada paso busca restaurar la soberanía y construir una identidad africana genuina, no impuesta desde fuera. Su ejemplo desafía una idea muy extendida, que solo los veteranos pueden garantizar estabilidad. Traoré demuestra que la juventud, la innovación y el coraje pueden abrir sendas nuevas, incluso frente a amenazas y desafíos que parecen insalvables. Como ocurrió en Ghana con Kwame Nkrumah o en Burkina Faso con Thomas Sankara, la historia africana está llena de momentos en que jóvenes líderes cambiaron el rumbo de sus pueblos. Frente a estos cambios, las grandes instituciones africanas, como la Unión Africana y la CEDEAO, eligen el silencio. No condenan intentos de desestabilización, ni respaldan públicamente a Traoré frente a las presiones externas. Su pasividad refleja el miedo a romper un equilibrio dictado desde fuera, por potencias que todavía influyen en la política y la economía africanas. Pero donde los poderosos callan, la juventud africana y la diáspora empiezan a mirar hacia Burkina Faso con admiración y esperanza. Se inspiran en la valentía de un liderazgo dispuesto a soñar y a actuar por toda África, no solo por un país. Es una chispa que podría prender el fuego de un movimiento continental, como ya ocurrió en el pasado con el movimiento anticolonialista. Si la juventud africana no protege a sus líderes valientes, el ciclo de manipulación extranjera y represión se repetirá una y otra vez. La historia enseña que la apatía siempre la pagan los más jóvenes y vulnerables. Ejemplos abundan: el fracaso de la primavera árabe en Libia, la represión en Etiopía o el estancamiento en Zimbabue. Pero, ¿cómo se enfrenta Traoré a las amenazas tangibles que acechan dentro y fuera de su país? El riesgo es real, y los próximos pasos serán decisivos para el futuro de Burkina Faso y de todo el continente africano. El despertar ya ha comenzado. ¿Será posible que África se una antes de que la oportunidad desaparezca para siempre? La historia africana es como una ventana estrecha. Cuando se abre, hay que aprovechar el momento, antes de que la represión o la división la cierren de nuevo. Burkina Faso, un país con recursos modestos, está logrando avances que gigantes del continente, con mucho más dinero y poder, no han conseguido en varias décadas. Bajo el liderazgo de Traoré, se ven cambios tangibles. Desde el aumento en la producción agrícola, el fortalecimiento de cooperativas locales, hasta la mejora en la seguridad de zonas rurales. Aquí se demuestra que el progreso real no depende solamente de la riqueza material, sino del coraje, la visión colectiva y la voluntad de un pueblo unido. La unidad panafricana ya no es solo una fantasía o una frase repetida en discursos grandilocuentes. Hoy, líderes de la diáspora y antiguos mandatarios viajan a Burkina Faso para aprender, para inspirarse y para imaginar una África capaz de decidir su propio rumbo. La influencia de este país pequeño empieza a romper fronteras y desafía el escepticismo de quienes insisten en que nada cambiará. No obstante, la resistencia es feroz.
Los poderosos temen perder sus privilegios y siembran dudas, rumores y división. Pero el mayor peligro no viene solo del poder externo. La desconfianza y la rivalidad entre los propios pueblos africanos es el verdadero talón de Aquiles de la unidad. Cuando no confiamos unos en otros, los viejos amos y los intereses extranjeros aprovechan para dividir y saquear, como ocurrió en el pasado con el reparto de África en la Conferencia de Berlín en el siglo XIX. Si revolucionarios como Traoré son silenciados, si el mensaje de dignidad y soberanía se apaga, regresará el ciclo conocido: guerras interminables, pobreza perpetua y el saqueo de los recursos africanos por manos foráneas. La historia enseña que cada vez que fracasa la unidad, el pueblo paga el precio, sobre todo la juventud, que es forzada a emigrar o a resignarse al desempleo y la falta de oportunidades. La ventana para el cambio real es breve. Solo el compromiso colectivo, especialmente de las nuevas generaciones y la diáspora, puede transformar este despertar en una revolución duradera. África necesita que sus hijos e hijas, dentro y fuera del continente, actúen ya, antes de que se desvanezcan las oportunidades. Basta pensar en cómo la diáspora africana en Estados Unidos y Europa ha contribuido con ideas, recursos y visibilidad a movimientos sociales y políticos en todo el mundo. El riesgo es inmenso. Si África pierde este momento, se perpetuarán la pobreza, los conflictos y la dependencia, condenando a nuevas generaciones al exilio y la desilusión. Pero si la unidad prevalece, el mundo será testigo del renacimiento de un continente capaz de guiar su propio destino, como soñaron figuras históricas como Nkrumah, Lumumba y Sankara. Pero en el corazón de este movimiento hay algo más profundo: una batalla silenciosa por la confianza y la esperanza colectiva. ¿Qué hará falta para que la unidad africana sea indestructible? Esta pregunta ha sido central desde los inicios del panafricanismo, desde los congresos panafricanos del siglo XX hasta las luchas anti-apartheid en Sudáfrica. El cambio no es responsabilidad exclusiva de los líderes. Comienza en cada persona. Durante generaciones, África ha sufrido saqueos, manipulación y dictados desde el exterior. Señalar solo a los políticos es fácil, pero aceptar la narrativa de impotencia perpetúa el autodesprecio. Es hora de rechazar la idea de que el continente está condenado a no cambiar. Recordemos que hace apenas unas décadas, países como Ruanda, devastados por la guerra y el genocidio, han logrado reconstruirse gracias al esfuerzo colectivo y al liderazgo renovado. Cada día resiste el pesimismo. No repitas frases como «esto nunca mejorará» o «siempre será igual». Reconocer el valor de tu identidad africana es, en sí mismo, un acto de valentía revolucionaria. Apoya proyectos que impulsen la autosuficiencia, la educación basada en nuestra historia y el orgullo por las raíces. Recuerda que Ghana fue el primer país subsahariano en lograr la independencia, rompiendo el mito de que el colonialismo era invencible. Los grandes cambios empiezan con gestos pequeños. Apoya una escuela local, una cooperativa, una campaña de alfabetización. Elige consumir productos africanos, celebra tu cultura, aprende una lengua local y comparte saber con quienes te rodean. África está llena de recursos y talento. Solo falta creer y actuar, como lo demuestran iniciativas tecnológicas en Kenia o Nigeria, donde jóvenes han creado aplicaciones y soluciones para problemas locales. Cuestiona a tus líderes. Es tu derecho y deber exigir transparencia a quienes gobiernan. Pregunta, denuncia, participa en espacios cívicos y comunitarios. Ahí se construye una verdadera democracia y se combate la corrupción desde la base. Recuerda cómo en Sudáfrica la presión popular fue clave para derrotar el apartheid y construir una sociedad más justa. El cambio es contagioso. Difunde historias de éxito africano, desde el auge de industrias cinematográficas como Nollywood en Nigeria, hasta la transformación de ciudades como Kigali en Ruanda. Ejemplos reales, como la transformación actual de Burkina Faso bajo Traoré, inspiran más de lo que crees. Comparte noticias positivas, conversa con tus amigos
y rompe el ciclo de relatos negativos que refuerzan los medios extranjeros. La unidad y el panafricanismo son acciones, no solo palabras. Únete a movimientos sociales, colectivos juveniles o redes de la diáspora. Cada paso, aunque parezca pequeño, fortalece el tejido comunitario y crea alianzas poderosas dentro y fuera del continente. Piensa en cómo el movimiento Black Lives Matter ha conectado luchas africanas y afrodescendientes en todo el planeta. Cuida lo que consumes en los medios. Mucha información sobre África está distorsionada o fomenta la dependencia y el estereotipo. Busca voces africanas, apoya a creadores locales, lee literatura africana y cuestiona siempre las imágenes impuestas desde fuera. Quedarse de brazos cruzados solo perpetúa el dominio externo y la corrupción interna. Cada acto cuenta, cada voz suma. El renacimiento africano necesita protagonistas valientes, no espectadores pasivos. Pero la transformación real no ocurre sin resistencia. Los intereses externos y sus aliados internos harán todo lo posible para impedir este despertar. Así ocurrió en el Congo con Lumumba, en Burkina Faso con Sankara y en Angola con Agostinho Neto. El porvenir africano está en manos de quienes se atreven a levantar la voz por la verdad y la unidad, incluso cuando el precio es alto. La historia enseña que la indiferencia cuesta sueños, futuro y dignidad. Cada silencio ante la injusticia entrega otra parte del destino africano a la corrupción y a los intereses foráneos. Hoy, la juventud enfrenta una decisión colosal: conformarse con la rutina impuesta o alzarse para reclamar la riqueza, la autonomía y el respeto que África merece. Admirar a líderes como Ibrahim Traoré no basta. Su ejemplo debe traducirse en acciones diarias, en gestos de unión y valentía. La oportunidad es irrepetible y está aquí, ahora mismo. África no puede seguir ignorando su propio grito. La apatía prolonga la pobreza, el conflicto y obliga a miles de mentes brillantes a buscar futuro lejos de casa. Levantarse, organizarse y exigir responsabilidad es un acto de amor propio y un deber ineludible con quienes vendrán después. El destino africano será escrito por quienes rechacen la sumisión y apuesten por la unidad, la formación y el trabajo conjunto. Solo así, las cadenas caerán y los sueños se convertirán en realidades tangibles. El talento y la riqueza africanos esperan ser liberados por el coraje de su propia gente. La verdadera cuestión no es qué puede lograr África, sino qué está dispuesto a sacrificar cada africano para defender su dignidad y su futuro. Quizá la pregunta más importante no sea si la unidad africana es posible, sino si estamos dispuestos a construirla paso a paso, con paciencia, coraje y visión colectiva. El momento de actuar es este. El mundo observa, pero solo los africanos decidirán el rumbo de su historia. El ejemplo de Traoré demuestra que un solo acto de valentía puede inspirar a millones. No permitamos que la indiferencia robe el futuro a una generación más. Porque si África se une, no habrá poder en el mundo capaz de detener su renacimiento.